Dios les bendiga, hermanos, sean bienvenidos una vez más a este servicio. Vamos a darle la honra y la gloria a Dios. Vamos a comenzar. Les invito a que se pongan sobre sus pies. Vamos a hacer una oración para empezar con el servicio de esta tarde. Amoroso Dios y Padre Santo, estamos delante de ti, Señor, tu iglesia, unidos, Señor, con el mismo gozo, Padre, de venir a alabar, a glorificar tu nombre, Señor, y a recibir la palabra que hoy tú tienes para nosotros. Gracias te damos, Señor, porque nos permitiste llegar a este lugar con bien. Nos ponemos en tus manos, Señor, que este servicio, desde que inicie, Señor, hasta que termine, sea de bendición para nuestras vidas, Señor. Que seas tú el que hables en esta hora. Prepara nuestros corazones, Señor, y que estas alabanzas lleguen hasta el trono de tu gloria, Señor, y que tú te deleites de ellas y te muevas en medio de la alabanza, Señor. Gracias te doy por la vida de cada uno de mis hermanos que está en este lugar. Bendícelos, guárdalos, Señor, a sus familias y a cada uno de los que nos ven en internet también bendícelos y ayúdalos, Padre. Nos ponemos en tus manos, Señor, y que seas tú, Señor, en esta hora el que hables a nuestra vida, Señor. Sea bienvenido a este lugar y gracias por tu hermosa presencia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Les invito, hermanos, a que abramos nuestras Biblias en Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 5. Vamos a leer del verso 16. Del verso 16 al 24 lo vamos a leer alternadamente. Comienzo en el 16. Ustedes el 17 y en el 24 nos unimos. Capítulo 5. Capítulo 5, los versos del 16 al 24. ¿Ya lo tienen? Amén. La bendita palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que dice así: Estad siempre gozosos. ¿Ustedes? Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No menosprecéis las profecías. Absteneos de toda especie de mal. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Amén. Hasta ahí, hermanos. Bueno, vamos a tomar esa parte que el penúltimo verso dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Hay que pedirle, hermanos, siempre a Dios eso, que Él nos santifique, todo nuestro ser, toda nuestra alma, todo nuestro cuerpo sea santificado y guardado para el Señor. Vamos a entonar unos himnos de ahí de nuestro himnario. El primero es el 253, que se titula En las olas inmensas. Cristo, clame
nosotros tenemos esa confianza de que nuestro Señor Jesucristo es nuestro refugio. Solamente en Él estamos seguros. A lo mejor nosotros pudiéramos decir, o lo que mucha gente cree, que el pueblo es seguro porque hay policías, porque hay tránsitos, porque hay esto, porque lo hay lo otro. Pero realmente el refugio que nosotros tenemos es nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que nos guarda de todo mal, de todo peligro. Dice que aunque haya olas inmensas, aunque venga todo lo peor en nuestra vida, nuestro refugio es Él y Él siempre nos va a sostener. Amén. Vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Dios con el himno número 117, que se titula Un día Cristo volverá. nosotros estamos esperando ese día en que Cristo vuelva por su iglesia, pero dice que debemos de estar en vela esperando a que sea ese día. Cuando una persona está velando es que está atento, cuidando de algo,
Por ejemplo, en mi caso con mi papá que trabaja las máquinas, cuando él se queda a cuidar las máquinas toda la noche, pues él está despierto, atento de que no le vaya a pasar algo a la máquina, porque si le pasa algo, pues falla, quebra una pieza o teje mal los lienzos. Entonces nosotros tenemos que estar en vela, en cuidado de que nuestra alma esté bien, que nuestro espíritu esté bien, para cuando sea la venida de nuestro Dios no haya una falla, o la falla que nosotros tengamos, arreglarla, limpiarnos, para que no nos quedemos cuando sea la venida de nuestro Dios. Dice, en vela todos deberán estar para poderle mirar. Amén. Vamos a seguir entonando otros cantos. El siguiente es el número 436, que se titula Hallé un buen amigo. Frase, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo creo que para cada uno de ustedes, para cada uno de los que nos está escuchando, yo misma en mi vida, grandes cosas Cristo ha hecho con nosotros. Desde el simple hecho cuando Él nos trajo a su camino, cuando Él nos rescató, esa ya fue una gran cosa que Él hizo por nosotros, dar su vida en rescate de la nuestra. Y al transcurso de nuestra vida, Él ha hecho muchas cosas en nuestra vida, que si nos preguntaran todo lo bueno que Dios ha hecho con nosotros, no terminaríamos nunca de decir todo lo que Él ha hecho por nosotros. Por eso siempre estemos agradecidos con Dios de todo corazón y darle a Él lo que nosotros podemos darle es un canto, una oración, estar en agradecimiento con Él, estar siempre fieles hacia Él por el agradecimiento de que todo lo que Él ha hecho por nosotros. Vamos a entonar un último canto, que es el 211, Todo a Cristo yo me rindo. Amén.
hermoso el poder decir que nosotros nos rendimos ante nuestro Dios. No nos rendimos ante ninguna persona ni ninguna circunstancia, sino que nos rendimos solamente a Él. Entregamos, como dice este canto, yo te entrego alma y cuerpo. Siempre hagamos y tomemos esa decisión de siempre entregarle todo lo nuestro al Señor y rendirnos delante de Él día con día. Pues que Dios les bendiga, hermanos. Yo dejo este lugar a quien corresponda. Sígase gozando en la presencia de Dios. Ahora vamos a recibir el consejo de Dios a nuestra vida. Que Dios les bendiga, hermanos, y adelante con Cristo. El Señor les bendiga, hermanos, en esta tarde. Qué bueno que estamos aquí. Bueno, vamos a tener el gozo de la palabra y este gozo de la palabra es, hermano, es para que nosotros siempre a través de la palabra nos trae una manera de exhortación a nuestra vida, nos trae una manera de pensar, de reflexionar en cuanto a nuestra vida. Vamos a abrir nuestra Biblia, hermano, ahí en el Salmo 90. Salmo 90. Este salmo nos habla del Dios eterno, hermano, y nosotros, los hombres mortales, los cuales tenemos un tiempo de vida del cual nosotros debemos de pensar en esta tarde, en este momento. Salmo 90. Vamos a reflexionar y bueno, vamos a ir pensando en el Salmo, todo el Salmo 90, pero vamos a tomar el versículo 17, el último versículo. Vamos a darle lectura 2 veces en el nombre del Señor. ¿Ya lo tenemos, hermano? Digamos amén. 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 Dice así, hermanos: sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Una vez más: sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de tus manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Señor, te damos gracias en este día, en este momento. Te agradecemos por la misericordia tan grande que has tenido para con nosotros. Ahora, Señor, danos el gozo de tu palabra y que podamos vivirla, podamos estar contigo, Señor, a través de ella. Y al escucharte aquí contigo, Señor, que abra nuestro corazón y que nuestro entendimiento a tu palabra, Señor. Y reciba, Señor, anticipadamente la honra y la gloria. Bendiga a nuestros hermanos que están, a los que no están. Si tienen alguna enfermedad, algún padecimiento, Señor, te pedimos que usted supla su grande necesidad y enfermedad y sáneles en este momento. Ahora también te pedimos que nos ayude, Señor, a seguir adelante, y para usted la alabanza, la honra y la gloria desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Siéntese, hermano. Mire, voy a dar lectura y una vez más, fíjese a lo que queremos, y más que nada que lo que el Señor quiere que nosotros entendamos hoy en esta tarde. Fíjese: sea la luz
de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma la obra. Entonces, está hablando de la obra de la vida. Entonces, esto nos lleva a reflexionar en este momento, en esta tarde, y nos hace esta pregunta, hermano, a cada uno de nosotros, hablando de la obra de la vida de cada uno personal. ¿Tiene nuestro vivir la aprobación de Dios? Esto es lo que en su momento tenemos que meditar y pensar. ¿Tiene nuestro vivir la aprobación de Dios? Porque habla de una confirmación de nuestra vida, de nuestra obra. Entonces, esto es algo que debemos de estar ciertos y seguros siempre, hermanos, que nuestro vivir sí tiene la aprobación de Dios. Es algo que es de suma importancia, hermano, para cada uno de nosotros, el que Dios apruebe nuestras vidas, el que el Señor en sí pueda dar una aprobación de nuestra vida, de nuestro vivir. Este salmo de aquí, del Salmo 90 al Salmo 99, estos salmos, del Salmo 90 al 99, nos refieren al día de reposo. O sea, estos salmos están refiriéndose al día de reposo, al día de descanso, el día sábado. Estos salmos, en ese día de reposo, decía, se consideraban, se tomaban en cuenta para que verdaderamente, porque en un día de reposo, es decir, no se tiene que hacer ya nada, su obra ya terminó. La obra de la persona en aquel momento, ese día de sábado, pues ese día de sábado no iba a trabajar. Entonces, automáticamente, si ese día de sábado ya no podía hacer, por decir, ese día poder hacer algo muy bueno, para que Dios lo tomara en cuenta, decir, mira qué bien porque hiciste eso, pero ese día ya no se hacía nada, se descansaba. Entonces, ya no había manera de que dijera, este día sábado acumulé esto delante del Señor o hice esto. Ya no, porque estos salmos, este salmo del Salmo 90 al 99, está hablando de esos días, refiriéndose a esos días de descanso. Entonces ya no se tiene que obrar más, ya no se tenía que hacer más. Ya todo lo que se hizo en la semana ya era considerado, pero el sábado era momento de reflexionar y pensar. Reflexionar, hermano, que esto es lo que ese día que no se elaboraba, es decir, no había ya la manera de decir, y vuelvo a repetir para que consideremos esto y pongamos mucha atención, porque en ese día decimos, ya no puedo hacer absolutamente nada, ya lo que ya hice. Haga de cuenta que ese día tenía que tener una plena aprobación de Dios, ese día de reposo. La vida nuestra, como leímos hoy, Dios tiene que traer una confirmación. Dios debe confirmar, Dios debe avalar, Dios debe aprobar nuestra vida. Si en su momento nuestra vida está siendo aprobada por Dios, entonces tenemos la plena seguridad de que iremos y estaremos con Él. De entrar en ese reposo con el Señor. Hebreo nos dice que desde el momento que hemos creído, hemos entrado en el reposo del Señor.
desde ese momento, entonces, desde ese momento nuestra vida debe tener una aprobación de parte una aprobación de parte de Dios para nuestra vida. Ahora, volvemos a repetir nuestra pregunta de hoy y nuestro tema: ¿tiene nuestro vivir la aprobación de Dios? Entonces, esto debe ver en nuestras vidas, porque la vida aquí en este salmo está viendo el Dios eterno que tenemos, el Dios eterno que nos creó, y nosotros como seres humanos, seres mortales, que tenemos un tiempo de vida, que tenemos solamente un tiempo para vivir. Entonces, el Señor nos dice de esta manera, cuando dice el Señor: tú nos has sido refugio de generación en generación. Entonces, de tiempo en tiempo, de una generación, cuando hablamos de una generación bíblicamente, estamos hablando de un transcurso casi de los 100 años, de una generación a otra. Es decir, la generación se puede contar, decir, usted, como si usted es un padre de familia, decir, bueno, ustedes pertenecen a una generación, nuestros hijos es otra generación. Así es, generación a generación, o sea, de hijos a hijos. Entonces, dice la palabra que tú nos has sido refugio de generación en generación. O sea, en este tiempo del vivir humano, desde que la existencia del ser humano, la ayuda de Dios o el Señor mismo ha sido ese refugio para todo aquel que quiera acudir a Él. En la vida, en nuestra vida personal, debemos ver ante la necesidad nuestra que tenemos, porque tenemos un tiempo para vivir, un tiempo para ser. Dice la palabra del Señor también que Dios ha prefijado el tiempo, nuestro tiempo. Dios ha prefijado y nos ha dado un tiempo para vivirlo. Y en ese tiempo, en ese lapso de este tiempo, de esa vida que el Señor nos da, esa vida, al final de ella, tiene que tener esa aprobación de Dios. En verdad, porque habla de que antes de que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Tú eres ese Dios eterno, la existencia de ese Dios, es decir, Él ha sido siempre. O sea, todo puede acabar, puede terminar, pero nuestro Dios sigue viviendo para siempre. Una de las cosas y una de las maneras para describir a nuestro Dios es decir, el que vive siempre, el que vive siempre, el que ha vivido siempre, el que si hubiera un principio de todas las cosas, ya era Dios, ya existía Dios. Si es todo lo que es el Señor en nosotros, también ahora es la grandeza de Dios que nos permite a nosotros tener una plena seguridad, y esa seguridad nos la da el Señor, esa seguridad que Dios quiere traer al hombre a través de que nosotros tengamos nuestra confianza en Él. La obra en verdad de nosotros, cuando la palabra del Señor, fíjese, hace referencia al versículo 3, cuando dice, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertidos hijos de los hombres. Verdaderamente, hermano, esto es el quebranto del ser humano, el quebrantamiento del ser humano. Este es de que el ser humano vuelve al polvo, o sea, somos del polvo. Es decir, lo vuelves a quebrantar, o sea, lo vuelves a hacer, le formas, como decimos el alfarero, decir aquel
aquel instrumento, aquella vasija de barro, es decir, ahí está, pero Él la puede quebrantar una vez más y convertirla otra vez en polvo. Entonces, el quebranto que trae el Señor a la vida nuestra, es decir, porque nuestro vivir tiene un tiempo. Ahora, en este año que se está terminando, es bueno que nosotros pensemos, hermano, qué hemos hecho por el Señor, a pesar de que nosotros podamos decir, no, pues este año casi es muy difícil, no se pudo hablar, no se pudo decir, pero en verdad, hermano, ¿cuántos de nosotros realmente nos hemos acercado a Dios en este tiempo? Y mayormente sabiendo y entendiendo, hermano, entendiendo y comprendiendo que las cosas de este año han sido muy difíciles, muy complicadas. Pero en medio de la complicación que ha traído este año, también debemos ver cuántos de nosotros realmente nos hemos acercado más al Señor. Yo creo que a veces, hermano, no debe haber en verdad a veces un conformismo, y no debe haber un conformismo en decir, bueno, sí conozco de Dios, sí sé de Dios, sí conozco de Dios, que Dios es amor, que Dios es misericordia, Dios es bondad, todas las cosas, eso lo es el Señor, pero también, hermano, Dios es alguien que va a traer una retribución, alguien que va a dar el pago conforme a nuestras obras. Por eso, en el Antiguo Testamento dice unas palabras: prepárate para venir al encuentro con Jehová tu Dios. Prepárate, porque tarde que temprano vas a venir delante del Señor. En verdad, esto también lo dice hasta el Señor a través de la inspiración que habla en Eclesiastés. En Eclesiastés habla de ese tiempo de vida, y habla también habla hasta del hombre joven. El hombre natural habla allí en Eclesiastés capítulo número 11, habla de lo mejor que el hombre natural puede alcanzar. Allí en Eclesiastés capítulo número 11, y fíjese lo que le dice a la persona. Dice el versículo 8 y el versículo número 9 al 10. Pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese sin embargo que los días de las tinieblas serán muchos, y todo cuanto viene es vanidad. Alégrate, joven, en tu juventud, y tuvo placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y a la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Es decir, el hombre no es un Dios que dice, mira, tú no vas a hacer esto ni vas a hacer aquello. Mira, alégrate y anda el gozo en lo que tú quieras. Puedes tener muchos años de gozar o de disfrutar, pero también serán muchos malos años que estarás en tinieblas. Esto es lo que el Señor quiere, y lo que el Señor Jesucristo ha venido para que el ser humano no tenga ese vivir por siempre en toda la eternidad en tinieblas. También se describen las tinieblas, que una persona también, cuando no tenemos el conocimiento de Dios, cuando no conocemos de Dios, también estamos en tinieblas. Entonces, tinieblas en vida y tinieblas después de morir. Ahora,
Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Entonces, es decir, la persona desde joven, o la persona que si entramos ya en edad madura, a veces pensamos que la vida, o así cuando lo pensamos desde joven, no, la vida yo la voy a vivir y voy a terminar mis días y voy a llegar hasta los 90 años, o como dice la palabra, 70, 80 años, y voy a vivirlos hasta allá y voy a estar. No, hermano, la vida nuestra no es tanto, o no es la manera de que nosotros pudiéramos hablar así. Si nosotros hablamos de esa manera, nosotros hablamos en una insensatez, somos insensatos. O sea, porque nosotros no pensamos, a veces no pensamos también, y no tenemos esa manera de entendimiento o de sabiduría para poder reflexionar en verdad cuánto es el tiempo de vida que tenemos y debemos aprovechar. Dice la palabra, dice Pablo, hablando de aprovechar, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, aprovechando el tiempo, sacando de provecho al día, al momento, para que nosotros le podamos rendir cuentas al final de ese día al Señor, un rendir cuentas bueno, porque la aprobación de nuestra vida cotidianamente, día con día, debe tener esa aprobación de Dios. Debemos tener esa aprobación de Dios. Entonces, cuando la vida nuestra en este vivir, cuando nosotros nos acercamos a Dios y cuando vemos las cosas de una manera diferente, ¿por qué vemos las cosas diferentes, hermano? ¿Y por qué debemos ver la vida diferente y las cosas diferentes? Porque ha venido el conocimiento del Señor y de su palabra a nuestra vida. Y ese conocimiento de la palabra, ese pensamiento que está, es el pensamiento de Dios, es el hablar de Dios. Esto es lo que nos debe llevar a reflexionar en nuestra vida. ¿Qué es lo que hago? ¿Cómo es mi vivir? ¿Cómo es esa vida que debo de vivirla? Cada uno de nosotros, desde el momento que ha venido el Señor Jesucristo a nuestra vida, y hablando de la vida, que la vida ha sido muy distinta, no creo, hermano, en nadie que hemos recibido al Señor, no creo que nadie pueda decir, he vivido la vida igual y estoy viviendo la vida igual que antes. Nadie de nosotros puede decir eso. Cada uno de nosotros, cada día, hermano, cuando nosotros nos levantamos de nuestra cama y cada vez que nos levantamos diciendo, Señor, gracias te doy por este día. Ayúdame a vivir este día. Ayúdame a vivir y a hacer algo por ti. Y esto es lo que debe llevar a nuestra vida. En verdad, esto es lo que debe llevar a nuestra vida día con día, a que nosotros nos acerquemos más a Dios. Cuando nosotros tenemos la manera o la idea o el deseo en nuestro corazón de agradar al Señor, tal vez al principio usted no lo vea o no lo veamos también con decir, tal vez para que yo tenga la aprobación de Dios, sino que simplemente lo que queremos hacer es la voluntad de Dios. Debemos hacer la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios te lleva a una vida de santificación, es santificación a tu vida. Esto trae santificación.
Si cada día meditamos, si cada día pensamos, si cada día estamos en el Señor y que Dios esté aprobando nuestras vidas, de esta manera está llevando nuestra vida a que vivamos, ya no, en verdad ya no vivamos en la voluntad nuestra, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces la voluntad del Señor, vivir en esa voluntad del Señor, porque dice la palabra aquí, hablando de la larga vida que tiene el Señor, dice, porque 1000 años delante de sus ojos son como el día de ayer que pasó, o como una de las vigilias de la noche. Fíjese, 1000 años, 1000 años. Fíjese, aquí en este versículo podemos todavía comprender más la eternidad de Dios en cuanto a los años. La Biblia nos enseña que un día delante de su presencia son como 1000 años, y 1000 años como un día para el Señor. Pero aquí también, fíjese, la grandeza de la eternidad y lo grande que tenemos nuestro Dios, habla de hasta de una de las vigilias de la noche, que esto, estamos hablando de 3 horas, una vigilia está hablando de 3 horas. Fíjese, entonces 3 horas ya se consideran hasta 1000 años para Él. Entonces, para Él y para nosotros, ¿se imagina poder vivir 1000 años? ¿Quién podrá vivir 1000 años? ¿O quién ser humano pueda vivir 1000 años? Nadie, solamente Él. Entonces, la vida de las personas es como el Señor cuando Él dispone, dice así, dispone de la vida de las personas, dice el versículo 5, los arrebatas como un torrente de aguas, son como sueño, como hierba que crece en la mañana florece y crece, y en la tarde es cortada y se seca. Fíjese, la vida del ser humano es un suspiro delante del Señor. Esto es, para Él es un suspiro, o sea, un respirar, la vida de cada uno de nosotros. Les hacía la reflexión y les contaba la semana pasada, y es bueno, voy a volver a decir y a cuestionar y a ver esto, lo que es estar allá en Dios, y el tiempo y el tiempo y el espacio que está en aquellas personas que están allá con el Señor. Josué les decía que soñó que mi papá estaba preparándose me estaba invitando para una fiesta, y él decía, vénganse a la fiesta, vénganse a la fiesta. Entonces Josué, pero dijo, no, pero si papá, y hasta le dice a él, pero papá, pero si tú ya estás muerto. No, dice, yo nomás me fui de vacaciones. Dice, y luego le dice Josué a él en su sueño, pero papá, ya tienes 3 años que moriste, ya hace 3 años. ¿3 años? ¿A poco me he ido tanto tiempo? Pero si yo, parece que no ha sido nada, o sea, y él decía, pero ¿cómo? Fíjese, habían pasado 3 años y él mismo dice en su sueño que no, ¿cómo puede ser que haya pasado 3 años? O sea, no, dice, no puede ser. Dice, bueno, pero ven la comida. Y en el sueño de Josué quería mirar qué tipo de comida era la que estaba ahí sirviéndose. Y entonces dice que ahí terminó su sueño, pero él quería ver qué era la comida que lo estaba invitando. Es decir, así como podemos ver en este testimonio, en este sueño, la vida en verdad en el Señor, esos 3 años para él que ha partido del Señor, no han sido nada, o sea,
ha sido un abrir y despertar, yo creo, en la presencia de Dios. Entonces, nosotros nos debemos dar cuenta, hermano, que la vida nuestra es tan corta, hermano. Es un sueño, o sea, es la vida, como la vida pasa, dice que es como un torrente de agua, se hace como si algo que cae y lleva y se lo lleva. Es un torrente de agua que corre, o sea, como cuando llueve fuertemente y pasa un torrente de agua, decir, bueno, pasó nada más, el agua ya corrió y ya, y es decir, allí pasó la vida. Entonces, la vida la hace la comparación como un torrente. La vida, aquí la comparan de tres maneras: es un torrente, es un sueño, es una hierba. Hace la comparación de lo que es la vida nuestra, la vida de la cual es la nuestra. Dice, pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. O sea, a veces la vida nuestra, hermano, también quiero que nosotros comprendamos en este momento cómo es la vida y entender la vida también de esta manera que nos da el Señor en esta tarde. Miren, la vida toda nuestra, la vida nuestra, todas las vidas en sí, tanto de los que estamos en la iglesia como de los que no estamos en la iglesia, es una manera de nosotros de sembrar. La vida es una manera de sembrar. Todos los días estamos sembrando, todos los días estamos haciendo una siembra para al final de la vida nuestra, cuál es la cosecha que nosotros debemos de levantar. Pero todos los días, es decir, tanto de los que estamos en la iglesia como de los que no están, todos los seres humanos, todos los días son días de sembrar, todos los días se siembra. ¿Qué es lo que vamos a levantar? ¿Qué cosecha vamos a recoger? Por eso, este salmo nos lleva a pensar y nos debe llevar a reflexionar qué es lo que nosotros realmente hemos hecho, porque delante del Señor, dice, no nos podemos ocultar, nada se oculta de su calor. Dice, pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. O sea, nos los pones, los yerros. ¿Habrá algo el Señor que no sepa de nuestra vida? A ver, hermanos, ¿habrá algo, alguna cosa que Él no sepa o que ignore de nosotros? Todo lo sabe, todo está enterado, o sea, y en verdad Él lo pone delante de nosotros. Él pone las cosas delante de nosotros porque, miren, aquí en el Salmo 50, en el versículo 21, dice así, que Él pone las cosas, dice, estas cosas hiciste y yo he callado, pensaste que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entonces, estas cosas hiciste y yo he callado. A veces, ¿por qué calla el Señor? A ver, ¿por qué ha callado en nuestra vida? En muchas cosas, en muchas veces que hemos hecho el mal o hemos cometido pecado, a veces el Señor, ¿por qué se queda callado? ¿Por qué inmediatamente no? Dice el Salmo, cuando habla David también en el Salmo 51, que Él no nos ha pagado conforme a nuestras rebeliones, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, sino que obra la misericordia del Señor. Entonces, en esa misericordia del Señor, en esa grande misericordia del Señor, es por eso dice que Él se guarda aquello. Y también se guarda aquello porque en verdad, miren,
claramente y debemos pensar y pensar en el Señor. A fin, toda la vida nuestra, hermano, toda nuestra vivir, todo nuestro vivir, lo ha visto el Señor, lo sabe el Señor. Él nos ha visto hacer cosas que no debíamos hacer, pero en su momento se queda callado. ¿Por qué se queda callado? A veces, ¿por qué se queda callado? Y mayormente con aquel, si decimos que conocemos al Señor, ¿por qué no dice nada? ¿Por qué no nos castiga? ¿Por qué no nos hace? ¿Por qué no nos vuelve? ¿Por qué se queda callado? Porque está esperando de que nosotros vengamos delante de Él y le confesemos nuestro pecado. Y luego dice, de cierto pensaste que sería yo como tú. O decir, que yo con esto estoy diciéndote que pues está bien, así como vives, así como estás viviendo, así es lo correcto. Pero en verdad, hermano, no es así. También lo dice en Jeremías, capítulo 16. Jeremías, capítulo 16, versículo 17. Dice de esta manera: porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. O sea, fíjese lo que está diciendo el Señor. Vuelvo a repetir, porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. O sea, no hay cosa que Dios verdaderamente no lo sepa. Pero ¿por qué acá el Salmo 50 dice yo me he callado? ¿Por qué? Porque está esperando, hermano, porque está esperando de nosotros que vengamos delante de Él y le confesemos nuestro pecado. Y en verdad, qué bueno, hermano, dice, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. De esta manera, de una reprensión, y tal vez en nuestra vida también, en este año que está terminando, a veces es mucho mejor que el Señor nos reprenda a que un día ya estemos delante de su presencia y nos diga, mira, aquí está tu pago, esto fue lo que tú hiciste, esto es lo que te corresponde, aquí está, mira, esto es lo que tú, lo conforme a tus obras, esto es lo que tú mereces. Pero si en su momento nos está reprendiendo, que en verdad esto es lo que en un principio decíamos, lo que la palabra de Dios tiene que llevar a reflexionar, a pensar, a hacernos cambiar de nuestro pensamiento, cambiar nuestras acciones, cambiar todo aquello que consideremos y que Dios nos está dando el entendimiento, porque la vida nos está diciendo la palabra aquí en el versículo número 8 dice, nuestros hierros a la luz de tu rostro, o sea, nuestros hierros, nuestras equivocaciones, ese hierro, o sea, es equivocarnos siempre, hermano. No quiere decir, hermano, y aquel que diga que aunque pueda ser y hablar y decir, no, pues que es decíamos en la mañana, un ungido, el ungido de Dios, y que ese que se le considera un ungido de Dios, aunque todos somos ungidos de Dios, decíamos en la mañana, todos tenemos la unción del Santo de Israel en nuestra vida. No hay personas que tengan la capacidad de digan, Él es ungido, no, todos somos ungidos. Pero aunque se consideraba ese ungido tiene hierros por esta naturaleza que tenemos, porque siempre tilda hacia la carne. La lucha que hay en nosotros con el espíritu y la carne, verdaderamente el espíritu busca las cosas de arriba
y la carne pues hacia las de la tierra. Y la persona verdaderamente, los hierros, hermano, que hay, ese fallar en nuestro vivir. Y ese fallar en nuestro vivir, mayormente si usted conoce al Señor, ¿en qué es lo que estamos fallando? Entonces, en la voluntad, en su voluntad, en vivir en esa voluntad. Es donde está nuestro hierro, nuestra equivocación, porque yo debo vivir en su voluntad. Debo vivir en esa voluntad, y el vivir en esa voluntad, sabiendo que por la imperfección nuestra, siempre va a haber esos hierros, como dice aquí la palabra, en este versículo número 8, nuestros hierros a la luz de tu rostro, o sea, y como decía aquí en el Salmo, y Jeremías 16, 17 que vimos ahorita, está hablando que verdaderamente todas las cosas están delante de Él, o sea, no podemos, nunca podríamos decirle a Él, o si llegáramos delante del Señor, le pudiéramos decir, o Él nos dijera, mira, estas cosas hiciste, aquí tienes todo lo que tú hiciste. Se saca los libros y decir, como los libros, decir, mira, estas cosas fueron las que tú hiciste. Nadie de nosotros puede decir, yo no los hice, yo no hice eso. ¿Podemos hacer a Dios mentiroso? Claro que no. Es lo que Él dice, eso es. Entonces, si Él está declarando y está diciendo las cosas, entonces no podemos ocultar, no podemos decir, no es cierto, yo no lo hice. Nadie podemos decir delante de Dios o decirle a Dios, estas cosas yo no las he hecho, yo en verdad no, todas las cosas las hemos hecho. Entonces, cada día, hermano, como dice, también, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, o sea, todos los días declinan a causa de tu ira. ¿Y saben ustedes por qué han declinado la vida? Aquí lo que quiere decir estas palabras. ¿Por qué se han acortado los días o la vida del ser humano? Por esa ira de Dios, por el pecado, por el pecado de nosotros, del ser humano, que verdaderamente eso es lo que ha declinado, o sea, el tiempo, como dice aquí, porque nuestros días declinan a causa de tu ira, o sea, a causa de nosotros, de nuestros hierros, de nuestro pecado. Verdaderamente es por eso que han acortado la vida. Miren, ¿cómo se ha ido acortando? Adán, en el tiempo de Adán, el ser humano vivía 900 años. 900 años era la vida en el tiempo de Adán, de las generaciones primeras. Ya en el tiempo y terminando esa época de los 900 y tantos años, a venir el nacimiento de Noé, la generación de Noé. En ese tiempo, al momento que el hombre que vivió más tiempo, que fue Matusalem, 969 años, es el hombre que ha vivido más. Con él y el diluvio, porque al momento que muere Matusalem empieza el diluvio. Y después del diluvio, esos 900 y tantos años que vivía, se fueron acortando y ya el hombre vivía 500 años. Y ya después los años fueron en ciento y tantos, 120, ya fueron acortándose. Y el salmista llega a decir ahora 70 y 80 años. ¿Por qué se han acortado? Por el pecado, por el hierro, por la falta del ser humano, que Dios mismo ha acortado el tiempo. Acabamos nuestros años como un pensamiento, es decir, como un pensamiento, un pensamiento tan fácil que a nosotros
puede venir ese pensamiento y puede salir fuera ese pensamiento rápido. Así es la vida del ser humano. Entonces, Dios quiere, hermano, que por eso el Señor nos llega a decir, ¿quién de nosotros, a través del versículo número 11, pongamos nuestra lectura, ya vamos a terminar, hermanos, pero quiero que pongan su vista en el versículo número 11 de este Salmo 90 que estamos viendo. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? ¿Quién conoce el poder de tu ira? ¿Quién de nosotros quisiera estar en ese momento cuando la ira de Dios se desate sobre esta tierra? Yo creo que ninguno de nosotros quisiéramos estar presente, ni quisiéramos conocer a ese Dios lleno de ira, de indignación. Pues por eso el Señor no quiere que pasemos. Esto es igualmente, hermano, la comparación que hago aquí, y esta pequeña comparación que hago es, esto sucedió que no miraron cuando el tiempo del diluvio, Noé y su familia no llegaron a ver en realidad todo lo que pasó con los seres humanos. Dios no le permitió ver la ira que se desató sobre las personas, porque si en aquel entonces, o si nosotros pudiéramos ver o pudiéramos estar presente y estar viendo de qué manera Dios castiga, nosotros mismos nuestra vida delante de Él, pues decaería nuestro semblante, decaería nuestra fe, decaería todo, porque decir, mira cómo es Dios, o sea, hasta decir Dios es malo, considerarlo un Dios malo. Como también, ¿por qué Dios permite o por qué permitió que Israel acabara con todas las tribus o todas las naciones que estaban allí en la tierra de Canaán? ¿Por qué pidió que los exterminara? ¿Por qué exterminaran? Porque en realidad Israel era la espada del Señor que en verdad estaba trayendo juicio sobre todas esas naciones. Entonces es por eso, nada más que a veces el ser humano no lo entiende. A veces el hombre por eso llega a decir, muchos, no sé si a usted le han dicho y cuestionado esto, porque decimos, Dios es malo, ¿por qué permitió y por qué acabó con toda la gente que había allí en Canaán? ¿Por qué los exterminó? Y estamos hablando desde de niños, bebés, señoras, todo, acabar con todos, porque en realidad era juicio de Dios. O sea, Dios estaba entrando en juicio sobre la tierra de Canaán a través de Israel. Israel, decíamos, es la espada del Señor que en ese momento estaba trayendo el juicio sobre la vida. Por eso nosotros debemos de pedir al Señor, y algo muy importante lo que nos enseña el versículo número 12, y es lo que les invito a que nosotros lo repitamos este versículo y en verdad lo pongamos y le pidamos al Señor para que Dios nos ayude. Dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Una vez más, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. La vida, o sea, cada día que pasemos debemos crecer, así como la palabra nos enseña, del crecimiento físico, intelectual que tenía nuestro Señor. Dice que el niño crecía en la gracia, en el conocimiento de Dios, nuestro Señor, hablando del niño Jesús, hablando de nuestro Salvador.
ese crecimiento debe estar también en nuestra vida. Entonces, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, a contarlos y decir: Señor, gracias por este día, gracias, este día me enseñó esto, me ha enseñado esto. Cada día, hermano, podemos recibir esa bendición y recibir la bendición de Dios a través de poder traer ese día y decir: Señor, gracias porque este día me hiciste entender esto, me hiciste comprender que yo no debo hacer esto, me hiciste entender y me hiciste comprender que yo no debo hablar así, que me hiciste entender y comprender que yo no debo de portarme así, que yo no debo ser así. Entonces, enséñame de tal modo a contar nuestros días y que traigamos en esos días y traigamos al corazón sabiduría, esa sabiduría que nos lleva a entender, para comprender, para vivir en esa voluntad del Señor. Cada uno de nosotros, hermano, debemos de ver, como dice la palabra del Señor para terminar, dice: alégranos conforme a los días que nos afligiste y en los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y la gloria sobre sus hijos. Aparezca en tus siervos tu obra, en verdad, aparezca, que eso es algo que debe salir de nosotros, la obra, no una obra personal, sino que la obra de Dios, lo que Dios está haciendo en nosotros. Y como dice aquí, aparezca en tus siervos tu obra, lo que tú has hecho en nuestra vida. Hermano, hermana, también, ¿qué tan dóciles hemos sido al trato de Dios? ¿Qué tan dóciles hemos sido ante todo aquello que nos esté diciendo el Señor que debemos hacer? Hemos sido humildes, hemos sido dóciles, y como dice el Señor: mira, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y de esa manera hallaréis descanso para vuestra alma. Esto trae verdaderamente el ser dócil a través de la obra de Dios y decirle: Señor, sí, lo que tú quieras. Porque muchas veces, hermano, la gran verdad es, como seres humanos que somos, a nadie nos gusta que alguien nos esté mandando, que alguien nos esté diciendo lo que debemos hacer, lo que no debemos hacer. A nadie nos gusta, a nadie le agrada. Nadie le agrada que le estén diciendo lo que debe de hacer o lo que no debe hacer. Pero verdaderamente debemos comprender que debemos ser dóciles al trato de Dios a través de su Santo Espíritu en nuestra vida, para que a través de Él sea que realmente controle, guíe nuestra vida y nos lleve hacia adelante. Porque cuando Él está y la obra de Dios está en y como dice la palabra aquí, la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros, sí, la obra de nuestras manos confirma. Entonces, ya todo lo que usted haga, si la obra de Dios, si Dios está obrando en nosotros, lo que nosotros estemos haciendo, decir ya el hacer, al hablar nuestras manos, lo que nosotros hacemos, esto ya tendrá una aprobación. Esto va a tener realmente una aprobación de Dios. En esta tarde, solamente pidámosle al Señor, hermano, y realmente estamos delante de Él. Él conoce, Él sabe lo que hemos hecho, lo que no hemos hecho. Él sabe en este momento si nuestra vida tiene esa aprobación de Dios o no la tiene. Hoy en este momento vamos a pedir al Señor que nuestra vida, tal vez sinceramente decir, pues
Señor, creo que mi vida no tiene esa aprobación delante de tu presencia. Perdóname, ayúdame. Haz, Señor, obra en mí. Señor, haz tu voluntad en mí. Haz que yo entienda y piense y reflexione en esto que debo de seguirte a ti. En ese seguirte a ti, en esa obediencia hacia ti. Verdaderamente, hermano, en cuanto a la obediencia, no hemos sido muy obedientes, al Señor. Como dice la palabra aquí, nuestros yerros están delante de ti. Siempre nos equivocamos, siempre hacemos cosas que no debemos hacer, pero hermano, que Dios tenga misericordia de nosotros. En este día, hermano, también que al momento de salir de la iglesia, y también a todos mis hermanos que nos están viendo, nos están escuchando, si al principio de esta predicación nuestra vida no tenía una aprobación de Dios, pues que en este momento sí la haya, sí haya una aprobación. Dios nos puede ayudar, Dios nos puede perdonar, Dios nos puede renovar, como dice la palabra. Decía David: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Claro, nos perdona, nos limpia, pero renueva un espíritu recto dentro de mí. Renuévame un espíritu, dame un nuevo espíritu, o hazme de nuevo, para que yo tenga ese espíritu con esas ganas, con ese deseo de hacer tu voluntad. ¿Quién de nosotros, hermano, quiere hacer la voluntad del Señor? ¿Quién de nosotros quiere hacer esa voluntad del Señor? Para que así, de esa manera, nuestra vida tenga una aprobación. Vamos a orar, hermanos, y vamos allí en su casa también. Vamos a orar y decirle: Señor, perdóname, porque en mi vida tal vez no he hecho las cosas como debía de hacer, pero perdóname. Vamos a pedir al Señor. Señor, en esta tarde, noche ya, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tú sabes bien, Señor, cómo está nuestra vida en estos momentos delante de tu presencia, Señor. Perdónenos, Señor, si hoy no tiene esa aprobación nuestra vida, Señor. Si hoy, en este día, Señor, tú sabes, Señor, qué es lo que hemos hecho, Señor, qué es lo que hemos dejado de hacer, Señor. Perdónanos, Señor. Ahora, Señor, guárdanos de todo mal, límpianos, Señor, de nuestros pecados, Señor. Guárdanos del mal, Señor. Una de las cosas que tú pedías, Señor, allí en el Padre Nuestro, Señor, líbranos del mal, Señor, del malo. Líbranos, Señor, de toda obra mala, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir en una vida, Señor, en tu voluntad, Señor. Ayúdanos verdaderamente que al final de nuestra vida se confirme, Señor, que tu obra, que tu mano era la que era puesta en nuestras vidas, Señor. Hoy te damos gracias, Señor, y hoy bendecimos tu nombre, Señor, porque hasta aquí has sido con nosotros. Podemos decir, Señor, abiertamente: Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí ha sido tu grande misericordia y nos permitiste estar aquí en tu casa, Señor. Ahora perdónenos, límpienos, Señor. Háganos de nuevo, Señor, y que verdaderamente sea un nuevo corazón, un nuevo ser, Señor, que ahora viva solamente la vida para ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros. Permítenos llegar y terminar nuestra vida y nuestra carrera, Señor, con gozo, Señor, y para usted daremos la alabanza, la honra y la gloria por los siglos de los siglos, Señor. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, hermanos, Dios les guarde, les bendiga. En esta tarde, pues sigamos buscando del Señor, hermano. Permitamos el Señor que todavía nos está concediendo, ¿verdad? Sabe usted muy bien que para fin de este mes estarán ya
nuestro estado otra vez regresará al semáforo rojo. Pero nosotros, bueno, con la ayuda del Señor, vamos a seguir, la iglesia va a seguir abierta. No hemos, bueno, no ha habido de los hermanos, algunos hemos venido una vez, algunos otra vez, algunos venimos un día, algunos otros venimos otro día, y de esta manera hemos podido llevar las cosas, ¿verdad? Aquí en la iglesia no ha habido necesidad de buscar más espacio para poder que estuviéramos aquí, pero pues gracias a Dios, hermano, que Dios nos ha guardado, y que Dios los siga guardando a ustedes, hermano, a todos, que Dios los siga guardando, llevando nuestra vida hacia adelante, y bueno, y que solamente que Dios les bendiga a todos, y bueno, sigamos con el Señor, hermano, no dejemos de también en su momento, todavía en este tiempo, espacio que tenemos, no dejemos de congregarnos todavía, estamos todavía, y bueno, gloria sea al Señor, y que Dios les bendiga en esta noche, y que la bendición del Señor, bueno, esa bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté en la vida de cada uno de nosotros desde ahora y para siempre. Amén. Dios les bendiga.